Recording in progress. Muy bien. En nombre de Dios y la patria se abre la sesión. Saludamos a los senadores presentes, a la senadora Órdenes, al senador Bianchi, a nuestro ministro de Transporte y Telecomunicaciones, su colaboradora Viviana, a nuestra secretaria, al subsecretario también, ahí está, que lo que pasa es que como estaba colocando su mochila, no lo he visto, y al equipo en general del ministro. Estimada secretaria, la cuenta. Presidente, hay 4 documentos en la cuenta. El primero, una comunicación de fecha 25 de septiembre, la jefa de gabinete del ministro de Hacienda, mediante la cual excusa la inexistencia del señor ministro a esta sesión debido a compromisos impostergables contraídos con anterioridad y confirma la asistencia de la directora de presupuesto, señora Javiera Martínez. Esto va a estar por Zoom, va a estar por Zoom. Sí. En segundo lugar, un correo electrónico de los señores Marcos Ponce y Carlos Marín en representación de la Alianza Conductores TXC, por medio del cual remiten un documento relativo a la necesidad de que los conductores profesionales de taxis colectivos sean considerados en la ley número 20.378. Luego, un correo electrónico del presidente de la Federación de Conductores de Aplicaciones Greco App Chile, señor Wilfredo Soto, mediante el cual solicita asistir en calidad de oyente a la sesión de la comisión del día de hoy. Y finalmente, una solicitud del presidente del Sindicato de Trabajadores de Taxis, señor Claudio Morales, para exponer acerca de las razones que han impedido cumplir el compromiso de pago de los préstamos solidarios otorgados a los transportistas en las leyes números 21.256 y 21.323. Muchas gracias, secretaria. Respecto a la cuenta, ¿algún comentario? No. Ya. Pasamos a la tabla entonces. El punto 1 de la tabla es analizar la situación de los subsidios del transporte público de las regiones. Para este primer punto confirmaron su participación del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, el ministro Juan Carlos Muñoz, que nos acompaña presencialmente acá en la sala, el subsecretario de Transportes, señor Jorge Daza, que también nos acompaña presencialmente acá en la sala, el jefe de gabinete del ministro, señor Roberto Flores, la jefa de la División de Normas y Operaciones de la Subsecretaría de Transportes, señora Carola Jorquera, y la asesora legislativa Viviana Díaz. Está el ministro con equipo completo. ¿Ya? Y por el lado del Ministerio de Hacienda, nos acompaña la directora, señora Javiera Martínez, ¿o no? ¿Está? Sí, ahí está, perfecto. Muy bien. Muy bien, pues. Estimado ministro, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Quisiera hacer esta presentación que indica en forma bastante agregada el estado de cómo van el avance y cómo va la proyección de la implementación de los recursos que el ministerio recibe para efectos de de ir fomentando y mejorando el transporte público en regiones. Esto tiene distintas dimensiones que voy a pasar a desglosar a continuación. A continuación va también a hacerse una presentación por la directora de presupuesto, que va a presentar también parte de los otros recursos que se reciben con este fin. Respecto de la estructura y distribución de los recursos, está puesto acá, ¿no es cierto? Tenemos estos tres, y esto es materia una lámina que yo ya he presentado en más de una ocasión. Tenemos un subsidio permanente y 2 subsidios transitorios y transitorio especial, ¿verdad? Y que hay una estructura espejo. Para el año 2023 estamos hablando de 430.000 millones de pesos que son administrados que van al sistema de transporte público de Santiago, y 430.000 430.000 que administra el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, y hay un equivalente eh, que gestiona, esa es la palabra, que gestiona los gobiernos regionales. Del total que, como ustedes pueden ver, que administra el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones son 430.340 millones de pesos, y en el caso del Fondo de Apoyo Regional se destinan 427.197, y que tiene la estructura que se está disponiendo exactamente acá,
Y recordar que esto es parte del subsidio que es espejo del subsidio que recibe el sistema de transporte público de Santiago, que está desglosado a través de las tres cajas verdes que ustedes ven ahí. Es decir, las tres cajas verdes van a la provincia de Santiago, más San Bernardo y Puente Alto, y todo lo que está acá, que es la suma de los 430 y los 427, es lo que va a regiones, que es un espejo, en que 430 lo gestiona el Ministerio de Transporte a través de la Dirección de Transporte Público Regional, y 427 a los gobiernos regionales. Hace siguiente. Cuando uno mira estos 400, y aquí me voy a referir solamente a los recursos que administra el Ministerio de Transporte. Nosotros tenemos poca visibilidad de lo que administran los gobiernos regionales, que entre otras cosas destinan parte de estos recursos de transporte público, pero también pueden destinarlo a otros fines de interés regional. Acá está el desglose de porcentual y en términos absolutos de estos recursos. Hay un 30% que va a conectividad rural y zonas aisladas. Hay un 25% que va a transporte público en zonas urbanas. Un 43% que está yendo a beneficios tarifarios y luego tenemos una parte muy marginal, como un 2% que va a otros fines. Ustedes pueden ver en términos de conectividad rural y zonas aisladas, estamos hablando de todo lo que es transporte público rural. Acá tienen que pensar en todos esos servicios de zona aislada, rural, el bus que pasa por una zona de gente que no tiene otra alternativa para poder salir de sus viviendas, sectores en los que la frecuencia es bastante baja, pero por lo menos se ofrece una conectividad que de otra manera no existiría. Tenemos también todos los servicios de transporte de barcazas que está también en este lugar y que son lo que definimos como otros modos, está subsidios importantes para transporte escolar, rampa, etcétera. En el transporte en zonas urbanas estamos hablando de perímetros de exclusión que nos permiten exigir en ciertas ciudades que las condiciones de operación de los buses se ciñan a frecuencias, a horarios de operación, ¿verdad? Además, acá están los esfuerzos que hacemos por ir llegando con electromovilidad a distintas ciudades, al mismo tiempo que ir avanzando con un sistema de recaudo electrónico. Y finalmente, en los beneficios tarifarios estamos hablando de los subsidios a tarifa, que por ejemplo tienen que ver también con el adulto mayor y tarjeta nacional escolar. Eso, siguiente por favor. Cuando miramos el desglose de estos 430, cuando miramos el desglose de estos recursos, esta es la distribución. Ustedes pueden ver que hay una distribución que incluye a la región metropolitana, porque la metropolitana rural sí recibe recursos del ministerio, pero por supuesto acá no están los recursos que recibe la provincia de Santiago. Acá estamos hablando de todo lo que va a regiones. Acá tenemos el desglose región por región. Nuestra aspiración es poder ir avanzando a que todas las ciudades, las capitales regionales puedan tener un sistema regulado, no solamente con perímetros de exclusión, sino que con electromovilidad, con sistemas de recaudo, y para allá estamos avanzando. Pero la forma de avanzar es una forma en que distintas ciudades van en distintos momentos de ese recorrido. Siguiente, por favor. A continuación voy a presentar un desglose, y aquí esto es bien detallado, entonces tal vez voy a dejar la lámina y ustedes pueden ir mirando lo que tenemos acá. Ustedes tienen además la lámina impresa, de modo de poder detenerse en aquellas ciudades o regiones que les parezcan más importantes. Tengo un desglose dividiendo el país en tres partes, y en cada una de ellas un detalle respecto de qué está ocurriendo en cada ciudad. Sí, este es un esfuerzo grande que hacemos del ministerio porque exige tener muchos procesos en paralelo. Eh, Primero, este es el contexto del mercado actual de barcazas. De los 430.000 millones de pesos que yo mencionaba al principio, estamos hablando de que cerca de sí, más de un 10%, un 11%, o por ahí, entre un 10 y un 11% va a barcazas. Ese es entendiendo que se destinan a zonas del país en que las alternativas camineras son o muy malas o inexistentes, y por lo tanto parece de gran relevancia. Lo que se ha hecho un esfuerzo bien grande en el último tiempo de ir aumentando los recursos, como ustedes pueden ver ahí. Se atienden 1,6 millones de viajes al año. Por supuesto, hay toda una heterogeneidad respecto de el tamaño de las naves, el tipo de nave de la propiedad, y como ministerio estamos determinados en cambiar el modelo de negocio acá. El tipo de contrato, queremos llevar el sistema a un contrato de más largo aliento. Los contratos que tenemos con este tipo de operadores son contratos que son muy breves, 2, 3 años, y entendemos que para poder
para poder realmente lograr, por ejemplo, mayor inversión en infraestructura y sobre todo en vehículos, en naves. Es clave que uno pueda, por ejemplo, permitir que una empresa que no existe pueda participar con el compromiso de traer una nave. ¿Sí? Hoy día es difícil que alguien se entusiasme con poner una nave por un contrato de un par de años. Al mismo tiempo que poder tener contratos de un poco más largo aliento que permitan, ¿no es cierto?, hacer inversiones que de otra manera son difíciles de hacer. Entonces, eso es algo que está en curso. Ministro, el senador Benke quería hacer un comentario respecto a algo. Bueno, tío ministro, una consulta. Acá identifica dos tipos de naves, las privadas y las fiscales. Entonces, en el caso de Magallanes, usted identifica dos naves privadas. El principal trayecto que es en cuanto a nave, Tierra del Fuego, Punta Arenas, ese no está subsidiado porque ellos no quieren subsidio. Entonces, yo quiero saber qué requisitos existen para que se opere con naves fiscales y si esas naves fiscales están operando igual en paralelo con naves privadas o es solamente de manera subsidiaria cuando no existe oferta privada. A ver, lo que tenemos acá son los servicios de naves privadas que reciben subsidio. Hay un montón de otros servicios acá que se ofrecen, que no reciben subsidio y que no están detallados, evidentemente. ¿No es cierto? Acá estoy concentrándome solo en aquellos en los cuales estamos recibiendo subsidio y todos estos procesos van respondiendo a licitaciones que nosotros vamos llevando adelante. Y en algunos casos tenemos naves que son del fisco, que son las 5, 6, 9 naves que tenemos ahí descritas. Y claro, a la medida que nosotros pudiésemos tener más naves, por supuesto que daríamos más servicios, es conveniente, pero también parece razonable levantar servicios que pudiesen ser previstos totalmente por privado con sus propias naves. Y creemos que en la medida que nosotros podamos tener contratos más largos, eso va a poder ser más factible porque va a haber más entusiasmo de poder realmente correr el riesgo de traer una nave porque lo va a poder amortizar por un periodo mayor. No sé si me hago cargo de la pregunta, senador. Presidente, sí, no, porque lo que quería saber yo es si operan en paralelo para un mismo tramo, por ejemplo, mismo tramo, naves fiscales y naves privadas, o solamente lo hace cuando no existe oferta privada. Nosotros tenemos una legislación que nos impide, en general, poder dar servicio subsidiado allí donde ya hay un privado operando. Eh, Eso es parte como de las reglas del juego. Entonces, en general, nosotros nos brindamos en aquellos puntos donde no hay un operador privado y por lo tanto parece razonable poder ofrecer un servicio subsidiado. Continúa, Siguiente. ministro. Sí, continúa. Siguiente. Entonces acá tenemos la descripción de las ciudades de las regiones de Arica, Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, y la región de Coquimbo, en que ustedes pueden ver en cada caso cuáles son los trabajos que estamos llevando adelante. Al principio aparece, ¿no es cierto?, cuáles son el tipo de avance que estamos trabajando y con quién, cuáles son, en que CTR es conectividad de transporte rural, ¿no es cierto? Eso significa CTR, conectividad de transporte rural. Cuando tiene la palabra es que estamos avanzando en servicios de transporte público en buses eléctricos. En algunos casos los buses están en distintos momentos, eso es lo que sale en la última de las 3 líneas que aparece, en el estado de la situación. Por ejemplo, en el caso de Antofagasta, donde estamos más avanzados, en que los 40 buses que están comprometidos son buses que ya llegaron, está construyendo el electroterminal, la empresa ya está asignada, y el que estamos viendo que va a poder empezar su operación en noviembre de este año. Hay otros que están un poco más atrás, ¿no es cierto? En algunos casos estamos en concurso, por ejemplo, como en el caso de Coquimbo La Serena, en que ya recibimos 7 ofertas por ese servicio que estaba planteado ahí de 42 buses entre las compañías y Coquimbo y Sintempart. Son un concurso que la Dirección de Transporte Público Regional en el Ministerio está analizando para poder fallar próximamente y poder avanzar hacia la etapa de ejecución del proyecto. Hay otros casos en que estamos trabajando con el gobierno regional para que esto ocurra, entendiendo que parte de los recursos que necesitamos para este financiamiento, o sea, sería difícil tener toda esta agenda solo con recursos del ministerio. Entonces, parte del trabajo que hacemos es entrar en un diálogo permanente con los gobiernos regionales para que juntos podamos aumentar la batería de proyectos que podemos financiar. Es una gestión que estamos haciendo porque entendemos que de otra manera no podríamos tener respuesta para tantas ciudades. Y por eso también aquí el llamado, aprovecho, ¿no es cierto?, en la conversa con los gobiernos regionales, el que está en su interés también, el que vamos a trabajar juntos, son proyectos que van en línea con el espíritu también
de los proyectos del Fondo de Apoyo Regional, que son espejo del sistema de transporte público de Santiago en transporte público, y por tanto parece razonable que haya una prioridad de poder destinar parte importante de esos recursos a proyectos de transporte, y por eso es que la conversación que hemos establecido con ellos, y que en general tenemos buena acogida. Siguiente, por favor. Acá tenemos el equivalente en proyectos entre la región de Valparaíso, la metropolitana rural, O'Higgins, ¿no es cierto? Maule, Ñuble, Biobío, Araucanía y el norte de la región de los lagos. Ustedes pueden ver de nuevo, tenemos además lo voy a presentar más adelante, un avance en el sistema de recaudo que queremos lograr, un sistema de recaudo que nos permita que la gente pueda acceder al transporte público con sistemas digitales y no solamente con efectivo. En las ciudades que vamos llegando, además, se dispone, como a los buses se les exige GPS cada vez que tenemos algún grado de regulación, podemos entregarle a los usuarios la información respecto de dónde está el bus y cuánto tiempo falta para que llegue el paradero, información que es extraordinariamente relevante para un usuario, y eso está ocurriendo ya en muchas ciudades del país. Ustedes pueden ver acá, por ejemplo, todo el proceso. Quisiera destacar en este caso la licitación del Gran Valparaíso, un proceso en que estamos avanzando en la participación ciudadana en este momento. Estamos avanzando hacia una licitación de los 2.000 buses de Valparaíso, Viña del Mar, Concón, Quilpué y Villa Alemana. Son 2.000 buses que se licitarían, y que estamos avanzando en ese proceso. En el caso de Concepción tenemos varios procesos en paralelo que están avanzando para poder ir modernizando parte de la flota y poder generar también una regulación que permita garantizar que los horarios de operación, que las frecuencias sean las blindadas. A modo de contexto, siguiente por favor. Por ejemplo, estuve hace poco en Punta Arenas, y efectivamente lo que se observa es un servicio que tiene, por ejemplo, porque tiene un perímetro de regulación, tiene efectivamente un perímetro de exclusión, perdón, permite que la regulación ofrezca buenos niveles de servicio, buenos estándares de frecuencia, y permite ir avanzando. Ahí también, por ejemplo, en Punta Arenas, como estamos mostrando acá, también uno puede identificar cuánto tiempo falta para que llegue el bus a través de la aplicación, etcétera. Estamos avanzando también en un proceso que nos permita modificar completamente la flota. Y esto sería el contexto en Osorno, por ejemplo, en que también hay un proceso en marcha para renovar el 100% de la flota a buses eléctricos, y así con cada una de las ciudades. Este ¿perdón? Y esta es la situación en términos de recaudo electrónico, que también es importante, como decía hace un minuto. Está la agenda para cada región de cuándo esperamos que esto ocurra, y en el lado derecho está el tipo de recaudo que tenemos contemplado, en que en algunos casos es financiado por los propios operadores, en otros casos es financiado y coordinado sectorialmente, y cuando dice mixto o completo, es que entendemos que va a ser un sistema que va a permitir el pago de monedas o no, o si va a ser 100% digital. Ese es un poco el panorama general de lo que está pasando. Encantado de poder recibir preguntas y contestarlas en la medida de lo posible hoy día, y si no, en cuanto pueda aclarar las dudas con información adicional si se necesita. Muchas gracias, ministro. Le damos la palabra a la directora de presupuesto, Javiera Martínez, que nos acompaña de modo digital. Antes de darle la palabra a la... ¿Sí? Gracias, presidente. Es interesante lo del GPS, bueno, porque la gente tiene acceso a saber dónde está, cuánto tiempo va a tardar, pero sería bueno también, ministro, poder utilizarlo en cuanto a la fiscalización, porque dos cosas se dan. Una, las vueltas en vacío, que como se paga por vuelta, muchas veces esa vuelta no para la micro y sigue largo para cumplir el número de vueltas que le permitan obtener el subsidio. Entonces, esa es una conducta que aún se da, entonces, no solamente para que el usuario pueda saber dónde viene su micro, sino también para que ustedes puedan, ojalá, determinar quiénes están incumpliendo eso. O a veces también las fallas técnicas que tienen los buses, que suelen ser habituales, y me imagino que ustedes ahí van a poder identificar la pana para tener un número funcionando mínimo, porque ese es el problema, que a veces hay, no sé, 80 micros destinadas para una ciudad y terminan funcionando 50, porque están todas malas. Entonces, ojalá, quizás te lo tengan contemplado, pero sería bueno ese GPS utilizarlo no solamente en el caso del usuario, sino también para ustedes poder fiscalizar, ya que el número de fiscalizadores siempre suele ser insuficiente. Entonces, acompañándose de tecnología, yo creo que pueden
pueden ayudársenos. Muchas gracias. Le damos entonces. Sí. Bueno, haga la pregunta, senador. Gracias, presidente. No, quería dos temas. Uno, si se está considerando en el tramo de Río Verde, en la región de Magallanes, el tema de la construcción, o sea, de una licitación a largo plazo con el tema de la construcción de las barcazas de naves menores, que aparentemente está un poco bloqueado, ya se desbloqueó el tema que se pueden usar naves menores que bajarían mucho el costo, igual que el tema de Natales con la península al frente. Y lo otro, el tema de, hay muchas soluciones que no solo están relacionadas con el Ministerio de Transporte, sino están con el Ministerio de Obras Públicas. Por ejemplo, el caso de Porvenir. Porvenir está a 300 kilómetros de Punta Arenas y Natales está a 250. El día que se termine el pavimento de Natales, perdón, de Porvenir a Manantiales, va a poder salir un bus Manantiales al cruce hacia Punta del Gas, que falta ahí un tramo. Lamentablemente ese proyecto se atrasó años, yo creo que está 30 años atrasado y debería haber estado pavimentado ya, porque el día que esté pavimentado va a salir un bus en la mañana a las 7 de la mañana de Porvenir y otro de Punta Arenas, y en 3 horas, un poco más de 3 horas, van a estar conectados, igual que Natales. Entonces, de repente aparece el tema de que si se termina esa pavimentación, se puede incluso hasta subsidiar el transporte de buses entre Porvenir y Punta Arenas. Entonces, de repente hay cosas que están relacionadas con otros ministerios también, como es el caso de terminar el pavimento, porque con camino de tierra a nadie le interesa, son muchos accidentes, etcétera, y queda muy poco, así que yo creo que en los próximos años podría tratar de acelerarse esto y generar las condiciones para que se genere ese servicio desde Punta Arenas hacia Porvenir y de Porvenir a Punta Arenas. Muy bien, ahora sí. Muy breve, me gustaría ¿Sí? hacerme cargo, porque lo que plantea el senador Bianchi, algo que nosotros nos importa y es lo que destaca es grave, ¿no es cierto? Cuando un operador, para cumplir con la frecuencia, porque lo que tenemos en general son, al menos en Natal, en Punta Arenas, perdón, son buenos indicadores de desempeño. Y para esto el GPS es la forma como lo usamos para poder monitorear. O sea, si nosotros usamos tecnología para poder calcular los indicadores de desempeño, si cumplió la frecuencia, si cumplió el horario, si cumplió los kilómetros, es justamente esa la forma que se hace, lo que permite que sea mucho más robusto y riguroso el análisis, ¿no es cierto? Porque de otra manera exigiría tener gente en todo el territorio, en todo momento, lo que sería carísimo, y como usted dice, no tenemos suficiente en fiscalización. Pero uno podría quedar cautivo, ¿no es cierto?, de malas maniobras o un mal quehacer por parte del operador al ocupar maliciosamente buses en vacío, que lo único que buscan, más que proveer servicios, es cumplir con la oferta de mala manera. Entonces, por supuesto, eso ya sí exige una fiscalización, y lo que también sí exige, que no es menor y que ayuda, es la colaboración de los propios usuarios. Los usuarios son los que pueden decir, sí, pasó el bus, pero no se detiene. Sí, pasó el bus, pero no está cumpliendo servicio, está en vacío. Y ahí nosotros, a través de nuestra aplicación, tenemos espacios para que los usuarios también puedan hacer ese tipo de denuncia, y eso orienta también parte de nuestra fiscalización. Es difícil, pero es parte de lo que tenemos que hacer, y acojo en ese sentido el comentario. Y respecto de lo que plantea el senador Kusanovich sobre la licitación para usar naves menores, algo que el senador levantó, y que nosotros estábamos, entiendo, avanzando. Espero poder tener una respuesta un poquito más precisa al final de la sesión, pero entiendo que efectivamente eso está ocurriendo. Última para darle la palabra. Como se está implementando cosas nuevas, se puede hacer de todo. Entonces, lo importante es, ojalá, aportar ideas que yo creo que sería, dadas las índices también de delincuencia, ojalá que esa aplicación que ustedes mantienen tenga una especie como de semáforo, donde la gente pueda alertar. Sería bueno que eso también esté no solamente combinado con el Ministerio de Transporte, sino también con Carabineros. De manera que no sea alguien que puede ser sujeto de, no sé, acoso sexual, algo pueda habilitar mediante también un botón de manera fácil, porque no me imagino que llamar desde la micro al 133 no va a ser lo más óptimo. Lo planteé siendo diputado también en la comisión, y dado que ya están más avanzados en tecnología, creo que sería bueno también incorporar no solamente material de transporte, sino también material de seguridad.
Muchas gracias, senador Bianchi. Una vez que termine la exposición, nuestra directora de presupuestos, le podemos volver a hacer preguntas al ministro naturalmente. Dicho lo anterior, le damos la palabra a nuestra directora de presupuestos. Muchas gracias, presidente. Saludar también a todos los presentes. Yo me conecté porque también estamos en el cierre de la ley de presupuestos del próximo año, pero sin perjuicio de eso, quería igual estar presente en esta comisión. El encargo que me hicieron era principalmente también hablar de cómo esto se proyecta al futuro y también habían varias preguntas sobre cómo seguía el transporte o los fondos regionales dedicados al transporte a propósito de la discusión que se está dando en la Cámara de Diputados y el proyecto de ley Regiones Más Fuertes. Así que si podemos pasar a la siguiente lámina. Hoy día, ¿cómo se está financiando el transporte en regiones? Me refiero en los gobiernos regionales. Independiente que existe el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, también existe el Fondo de Apoyo Regional. Y hoy día lo que tenemos, y además también existen otro tipo de fondos en las regiones, como el Fondo de Productividad y Desarrollo, que fue creado recientemente por la legislación del royalty. También existe el Fondo de Equidad Interregional que viene a compensar desigualdades que existen en las regiones, pero el problema que hoy día tenemos con esos fondos es que todos también se reparten de la misma manera. Entonces, cada uno de los fondos finalmente tienen la misma fórmula de asignación que el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, lo que hace que lo que ya una fuente de ingresos que puede ser un fondo, la siguiente viene a amplificar lo que ya es el fondo y no necesariamente responden a las lógicas de cada uno de los componentes que pretenden financiar. Y en el proyecto la primera modificación que se hace es efectivamente de ordenar estos fondos que hoy día se han ido creando por distintas leyes y no necesariamente son armónicos entre sí. En la siguiente lámina, hoy día, y esto también lo explicaba ya el ministro de Transporte, el Fondo de Apoyo Regional está conocido como el Fondo Espejo del Transantiago, se financia las transferencias de los recursos establecidos para el transporte público metropolitano y su objetivo inicial efectivamente era el financiamiento de iniciativas de conectividad en las regiones, pero como tal como lo pone la ley, dice que es un fondo para inversión en transporte, pero le agrega un coma, entre otros, y ese coma, entre otros, ha ido adquiriendo relevancia a la hora de asignar recursos. Entonces, si bien tiene un foco inicial especial en transporte, la misma ley permite que se hagan inversiones en otro tipo de iniciativas de inversión. Y hoy día tiene la distribución, como les comentaba, con la misma fórmula establecida para el FNDR. Entonces, no tiene mucha coherencia o mucho sentido de política pública que si el FNDR tiene un polinomio, el FAR, que viene a financiar otras necesidades, tenga la misma distribución de el FNDR. En la siguiente lámina, em, lo que hace el proyecto de regiones más fuertes con el FNR y el FAR es finalmente juntarlos y crear una componente específica para financiar el transporte. Entonces, en vez de tener este FAR que tiene como objetivo principal el transporte, pero que deja financiar otro tipo de iniciativas, el proyecto de regiones más fuertes deja un componente explícita y cerrada hacia la inversión de transporte. Es decir, el componente del FNR que va a transporte solamente se podría gastar en transporte y no en otros usos. Y en el caso, y esto también se hará, y las reglas más específicas se dejan a un reglamento del Ministerio de Transporte en conjunto también con el Ministerio de Hacienda. En la siguiente lámina, acá está como está explícitamente en el proyecto de ley,
donde te dice, existirá un componente con recursos especialmente destinado para el financiamiento de iniciativas de transporte, conectividad y desarrollo del transporte regional. En particular, estos recursos deberán destinarse a proyectos de desarrollo y mejora de transporte público, modernización de infraestructura y de la gestión de sistemas. Es decir, ya no tiene el coma, entre otros, que finalmente abría la puerta a que los recursos del FAR se utilicen en otras cosas distintas al transporte. En la siguiente lámina, y de esta manera el FAR actual se subsumen en una lógica más grande de financiamiento a las regiones y más también ordenada de lo que tenemos actualmente. Eso es lo que hace específicamente el proyecto de ley. En la siguiente lámina, y esto también es importante porque el proyecto, además de la modificación sobre los fondos y hacerlos más armónicos entre sí, lo que establece es también una serie de legislación en torno a las medidas de control y rendición de cuentas por parte de los recursos destinados a transporte. Primero, establece en general para los programas de inversión regional que se establecerán cuotas periódicas autorizadas en los programas de gasto aprobados por la DIPRES. Es decir, las transferencias se van generando según cuotas. Luego, en dicho programa se podrá fijar el nivel y prioridad de los gastos y definir la aplicación de procedimientos y exigencias para la evaluación y monitoreo de las iniciativas de transporte, conectividad y desarrollo de transporte regional. También es relevante porque efectivamente hoy día, dada la diversidad que tenemos en materia de transporte, no existe una consolidación en materia de evaluación y monitoreo de las distintas iniciativas que nos permita de alguna manera comparar y tener una benchmarking de cómo los problemas de transporte van solucionando de mejor o peor manera a través de las regiones y de alguna manera establecer la monitoreo en la lógica de ir mejorando el sistema de transporte y conectividad y desarrollo. Además, también se establece por ley que los recursos que se vayan generando y los movimientos de los aportes y las inversiones realizadas por cada una de las iniciativas tienen que estar en la cuenta anual del gobierno regional, o sea, no deja como explícito el tipo de información que se tiene que reportar anualmente, pero también en concluidos el periodo de cada uno de los gobiernos regionales. Además, también se considera como caso de infracción grave a las normas sobre la administración financiera cuando se asignen recursos del componente transporte, incumpliendo las directrices y las exigencias establecidas en el programa de gasto comprometido o aquellas que realice DIPRES. Esto es como si existe, hoy día la norma no es lo suficientemente densa o robusta en cuanto cuando se cometen infracciones graves sobre la administración de recursos financieros a nivel de los gobiernos regionales, y esto de alguna manera explicita qué sucede en este caso, y al cometer una infracción grave también se establece como causal de destitución incluso de el cargo. Se obliga a confeccionar una programación financiera de mediano plazo que incorpore las inversiones de proyectos de desarrollo y mejora de transporte público. Esto es bien importante porque nosotros a nivel central, y es una de las fortalezas más grandes que tienen nuestras finanzas públicas, es que nosotros estamos obligados por ley a establecer programas financieros de mediano plazo, es decir, de 4 años. No solamente vemos, si bien lo que se legisla año a año es la ley de presupuesto, pero esa va acompañada con un programa de financieros que permite ver cómo viene el flujo futuro de compromisos por el Estado. Esa obligación hoy día no lo tienen que cumplir ni los municipios ni los gobiernos regionales. En el proyecto de ley efectivamente se incluye que los gobiernos regionales tienen que tener esta mirada de mediano plazo para ver el flujo de sus inversiones. Además, también se establece la obligación que se realicen instancias abiertas de consulta pública en proceso de formulación e implementación de políticas regionales, entre los cuales se incorporan las inversiones de desarrollo y mejora del transporte público. Esto también porque, según la experiencia comparada, las instancias de consulta pública y participación ciudadana son importantes para
tener de alguna manera mayor control ciudadano sobre los recursos públicos. En la siguiente lámina, ¿aló? Sí, dale nomás. La siguiente lámina que está moviendo el problema técnico, estimada directora. Un segundo. Dicen que es la esta es la última. última. Ya. Ah, mira, sí, Ya. tranquila. Está bien. Entonces, eso, presidente, lo que queríamos complementar desde el Ministerio de Hacienda en la presentación hecha por el ministro de Transporte, que es básicamente cómo miramos esto en los años que siguen, y tiene dos componentes fundamentales, yo creo, como resumiendo la presentación. La primera, de poder tener un componente de financiamiento del transporte exclusivo para transporte y no que permita transporte y otro tipo de inversiones. Y lo segundo, que vaya acompañado con un control y rendición de cuentas relevantes sobre esos recursos, tanto a nivel de probidad administrativa, de participación ciudadana y de programación financiera de mediano plazo. Muchas gracias, estimada directora. Senador Bianchi y el resto de los senadores después, si quieren hacer consultas. Gracias, presidente. Bueno, me escapó un poco el tema, pero tiene que ver con los subsidios que la semana pasada habíamos pedido saber la postura del Ministerio respecto al Subsidio Nacional de Transporte Público de los taxis, ¿no es cierto? Que hay una promesa, dice el gremio de los taxis, respecto a que ellos puedan, y justamente tiene que ver un poco con lo que decía la directora de este cambio al FAR, que sabemos que estos fondos espejos se utilizan para otras cosas y no tienen que ver necesariamente con transporte. Taxis. Entonces, saber qué diría eso, porque ellos, bueno, evidentemente tienen una brecha tecnológica que superar, sobre todo por la competencia con las aplicaciones. Y eso se pidió la semana pasada, ¿no es cierto?, para que podamos, ojalá, retomar ese tema, zanjar ese punto. Y lo otro, el reglamento respecto de las aplicaciones, sobre todo, yo lo voy a hacer llegar a ustedes las peticiones de la zona que represento, porque tiene algunas excepciones. Por ejemplo, los vehículos de zona franca. Es difícil cumplir, no sé, 90% de los vehículos son de zona franca. Entonces hay varias cosas que no quiero extenderme, pero se lo voy a hacer llegar por escrito, de las peticiones de quienes manejan aplicaciones en Magallanes, pero que sobre todo tiene que ver con la excepción y diferencia, no sé, se usa neumáticos con clavo en invierno, hay otros requerimientos. Pero sobre todo el punto que lo acordamos como comisión unánimemente la semana pasada, de ojalá poder retomar ese proyecto que tiene que ver con que los taxistas hoy día puedan acceder al subsidio tal como lo hacen los colectivos. Sí, solamente indicar de que está considerada una segunda presentación del Ministerio en relación específicamente al tema de las aplicaciones. Si por algún motivo la extensión del primer punto nos toma toda la sesión de hoy día, en la próxima sesión probablemente vamos a abrir un espacio para hablar específicamente de eso. Solamente para complementar la petición del tema de los taxistas, boletín 15.140, para que lo tengan en consideración. Muchas gracias. ¿Las damas primero? Es que es con lo mismo. Yo soy dama. Bueno, está bien, ya. Senadora Cosar, de nuevo, senador Cosar. Es con el tema que planteó el senador Bianchi. A propósito de esto, el día de ayer presentamos un proyecto de acuerdo con respecto a esto, que no solo pueden acceder los taxibuses y los colectivos al Fondo Espejo, sino que se incluyan los taxis para que puedan optar a alguna ayuda por parte de este fondo. Así que se lo va a entregar al ministro. Se va a cerrar la Gracias. carpeta. Muchas gracias, senador. Senadora Órdenes. Muchas gracias, presidente. Saludar al ministro, al subsecretario, al equipo que lo acompaña y también a la directora de presupuesto. Nosotros estamos convocados hoy día para analizar la situación de los subsidios al transporte público en las regiones. Y aquí yo quiero hacer varios puntos porque en general la presentación de transporte pone un énfasis importante, pero el transporte no es solo bus eléctrico, bus de alto estándar. Entonces, quiero hacer esa reflexión porque
es barcaza, es subsidio aéreo, sí, pero el énfasis está, quiero terminar, hagamos el único espacio de intercambio público que tenemos, ¿eh? Y esta es, acá hay varios temas, porque hace pocos días también se inauguraron las nuevas estaciones del Metro de Santiago, la extensión nueva de extensión de línea 3, Quilicura. Entonces, lo que quiero, le pido que no me interrumpa, ministro, son 2 veces y no llevo ni un minuto interviniendo. ¿Ah? Lo que el fondo espejo del Transantiago o FAR hace es un peso para Santiago, un peso para regiones. Primero, yo creo que esa es una tesis de la cual nosotros no deberíamos movernos ni un milímetro. Eso, independiente de los mecanismos e instrumentos, eso se tiene que mantener. Ahora, ¿qué pasa con ese peso en regiones? Porque hace poco vimos el tema Transantiago tuvo una mala partida, pero hay que reconocer que han habido avances. Uno de los grandes logros del Ministerio de Transporte tiene que ver con la electromovilidad en la región metropolitana y con el aumento de buses eléctricos, pero en regiones eso tiene cero expresión. Y lo quiero decir porque hace un tiempo también nosotros oficiamos a Transporte para los detalles de cómo, en qué proyectos estaban los recursos del Fondo Espejo. Transporte en esa oportunidad nos respondió que efectivamente no había mucha información. Entonces, como también hay una glosa y está Subdere involucrado, oficiamos a Subdere. Subdere nos respondió en diciembre del año 2022 que no tenían mayor información, hasta que vino el subsecretario y efectivamente le dijimos, bueno, ¿quién responde? Ustedes recordarán esa comisión. Y respondió Subdere, con 7 regiones, no con el total, siento que hay obligación de la glosa de presupuesto. Entonces quiero decir, ya hay, de acuerdo a lo que dice la DIPRES, ya existe la obligación de informar. No se está cumpliendo. Entonces, no hay que hacer una ley nueva para hacer eso. Hay que ver cómo, porque es a la comisión mixta de presupuesto de manera trimestral. Y lo que yo estoy diciendo, primero 2 ministerios decían que no tenían información, finalmente uno se hace cargo y solo 7 responden y los otros quedaron a la espera. Y si uno revisa el listado de las regiones que respondieron, hay CEFAM, hay luminaria, hay edificios consistoriales. La lista es extensa y el oficio está a disposición de todos los senadores y senadoras. Lo que quiero decir que lo más cercano era una calzada que uno entiende para que la electromovilidad funcione. Yo entiendo que en algunas regiones puede que la calle, pero no hay ni una política regional respecto al transporte público regional. Y ahí tienen responsabilidad los ministerios y los gobiernos regionales. Por eso lo que quiero decir que el proyecto de ley regiones más fuerte a mí no me hace ni un sentido traspasar el tema del transporte. Primero porque se diluye esta lógica de un peso para Santiago y un peso para la región metropolitana. Segundo, ya existen los mecanismos para que se informe respecto de esto. Y nosotros estamos trabajando sobre la ley de subsidio, donde ya hemos avanzado y está en la presentación de transportes también. Entonces, yo quiero que tomemos un acuerdo para que efectivamente avancemos en esa ley que existe. La ley de regiones más fuertes tampoco sabemos los plazos. Si tampoco es una ley que va a ser sencilla en este Congreso y no da garantía, entonces vamos a pasar otro año tramitando un tema que para nosotros es vital. Nosotros somos la Comisión de Transporte. Esto lo venimos diciendo hace más de un año. O sea, yo por eso hago esta distinción. Región metropolitana, bien Quilicura, bien línea del metro, bien más buses eléctricos, un récord ahí, también un referente a nivel regional, pero me refiero a latinoamericano. Pero en las regiones esto no tiene expresión. Y cuando empieza a tomar expresión también en regiones más grandes. Entonces yo además represento, y acá somos 3, a lo menos senadores que representamos regiones extremas, el senador Castro y usted regiones más cercanas al centro, pero todas son regiones. Y efectivamente, si les hago la barcaza, que puede ser una conversación quizás muy local, o el transporte terrestre entre localidades, a mí me aparece el colectivo en la ciudad. Tampoco me aparece. Y acá no hay ni una mención a eso tampoco. Entonces, cada región, porque acá no se le quita la facultad a los gobernadores de definir el transporte público regional. Esa es una facultad que sigue manteniendo. Nosotros lo que le estamos diciendo ya no se la va a gastar en el CEFAM, que es muy importante. Entonces se la va a gastar en luminaria, porque para eso usted tiene el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, pero con este fondo, que es parte de las indicaciones que hemos conversado con el Ejecutivo también, en eso hemos trabajado, yo diría que bien conjuntamente. Entonces, en esto creo que tenemos que tener ese tipo de definiciones, y yo al menos lo que tiene que ver con la ley de regiones más fuerte en transporte, no es el espacio para discutir transporte.
O sea, ese es un proceso de descentralización donde hemos hecho avances importantes desde la elección de gobernadores, que era la dimensión política. El tema de ley de rentas regionales es lo que está pendiente, pero es tema de transporte. Yo no me movería un centímetro de lo que estamos discutiendo. Además, es negar todo el trabajo que se ha realizado. Y el año pasado, presidente, con esto termino, finalmente, dado que no, todavía estábamos discutiendo la ley de subsidio, la glosa se mantuvo en la ley de presupuesto, o sea, ni siquiera se debatió acá. Entonces, creo que eso es inadmisible, yo espero que podamos tomar ese tipo de acuerdos. Si esto es inadmisible, es un retroceso para las regiones. Ah, o sea, que me digan a mí que no, si ahora vamos y ya no lo hacen, la glosa trimestral no se cumple. Esos instrumentos ya los tenemos y eso no me lo va a garantizar una ley que tampoco sabemos cuándo termina su tramitación. Eso de mi parte. Muchas gracias, presidente. Gracias, senadora. El senador Castro me estaba pidiendo la palabra Sí. antes de tener que partir otra cosa. Sí, yo me adhiero al acuerdo, presidente, que ha señalado la senadora Órdenes, y quiero decirle a nuestros queridos representantes, el ministro, subsecretario, la jefa de gabinete, la asesora legislativa, los dos senadores del oficialismo de esta comisión les estamos diciendo exactamente lo mismo, para que se tome nota de la señal que estamos marcando. No vamos a aceptar un cambio en las reglas que no sea ratificar que esta comisión es la que define las condiciones en las cuales se ejecuta y se va a dar el financiamiento. La ley de las regiones fuerte está en la Cámara. No sabemos cuánto va a tener. Tiene muchos problemas esa ley, muchísimos problemas. Lo más probable es que salga primero el presupuesto de la Nación en noviembre, que salga esa ley desde la Cámara, incluso. Tiene demasiado ripio, porque han habido problemas en el diseño. Entonces, tampoco vamos a llevar un camino sin destino las discusiones en esa ley que no tiene futuro cierto, a que no sea ahora en las definiciones de la comisión especializada. Yo me sumo, presidente, y espero que ojalá haya acuerdo, mayoría, porque creo que esto hay que encaminarlo. Aquí somos todas regiones. Nosotros le hemos dicho siempre y le pedimos al Ejecutivo una vez más que sitúe las cosas en ese ámbito de necesidad que hoy día nosotros estamos reivindicando. Estimada secretaria, no sé si nos puede ayudar a sintetizar el acuerdo que tomaríamos como comisión en función de lo expresado por la senadora Órdenes. Bueno, lo que yo entendí del acuerdo sería continuar con la tramitación del boletín 15.141-15, que el plazo de indicaciones venció en abril de este año y el proyecto ha quedado detenido, y seguir ahí analizando el tema del transporte regional y no en este otro proyecto que se refiere a las regiones más fuertes. Muy bien, ¿se acuerdan? Muy bien, ¿ve? Yo sabía que era un 7 para la secretaria. Dadas las intervenciones de los senadores, no sé si el ministro quiere hacer algún comentario o responder algo. No, yo, a ver, desde el punto de vista nuestro, por supuesto que lo que nos interesa es el desarrollo del transporte regional. Entendemos la preocupación. Creo que no se puede, en mi opinión, y esto aquí es mi opinión, desconocer que hemos ido avanzando, que la cantidad, por ejemplo, de recursos que están disponibles para barcazas, como ponía en la presentación, es más de un 10% del total que se destina a todas las regiones, entendiendo la complejidad y el costo mayor que tiene ese modo de transporte, pero es un esfuerzo que hemos estado haciendo y que ha aumentado en forma importante la cantidad de recursos destinados allí. Nos interesa que la mayor cantidad de recursos de subsidio tengan un uso real y efectivo en temas de infraestructura, de vehículos, de operación para el transporte público, y eso es parte de las indicaciones que pretendemos poner y de la ley que vamos a estar discutiendo sobre el subsidio al transporte público próximamente. Es parte del esfuerzo que nos anima. La agenda que hemos dispuesto y que estamos presentando hoy día es una agenda que exige muchos recursos. Yo creo que son recursos muy justificados, pero exige muchos recursos, y eso es parte también de la conversación que vamos a tener. En el tema del espejo, sí, yo entiendo el punto. Me preocupa que a veces yo pensaría que quizás regiones requiere más recursos que Santiago, y en el sentido, para efecto de todo el proceso, y por eso en el sentido de que a veces ceñirse así como una regla estricta de espejo puede ser quizás limitante, en un sentido de que al principio teníamos más recursos destinados a Santiago que el resto del país, pero eso ha ido cambiando.
Eso. Muchas gracias, ministro. La ministra, estábamos pasándole ese rucho al ministro, no, a la directora de presupuesto, levanta la mano. Presidente, sí, yo quisiera recoger también las inquietudes de la comisión. Yo creo que, o sea, efectivamente el proyecto de Regiones Más Fuertes está en su primer trámite, hoy día está en periodo de indicaciones, se va a comenzar a votar recién en particular. Esa conversación va a estar bien interrumpida también por la ley de presupuesto. Nosotros, en el caso del subsidio de transporte, estamos hablando de un proyecto que está ya en segundo trámite, que también como ejecutivo hemos hecho un trabajo coordinado con el Ministerio de Transporte desde el Ministerio de Hacienda para ingresar las indicaciones en cómo se ha ido dando también la conversación con esta comisión. Nuestra idea es avanzar en el subsidio de transporte, que es una ley que probablemente va a ver la luz mucho antes que el otro proyecto de regiones más fuertes, porque además también yo creo que en ningún caso la solución ideal es lo que está sucediendo hoy día, que finalmente la ley de presupuesto 2023 vino a extender el subsidio como de manera transitoria. La ley de presupuesto 2024 también lo va a tener que hacer de manera transitoria y nos saltamos la conversación más sustantiva de cómo ir como extendiendo este subsidio, porque efectivamente hoy día es solamente extender algo sin la conversación más de fondo que es la que estamos trabajando con el Ministerio de Transporte. Entonces, yo veo que y tal como decía la senadora Órdenes, el proyecto de regiones más fuertes tiene varios temas como que regula transporte. Yo creo que es una parte chiquitita con respecto a todo el resto del proyecto de ley. Entonces, solamente para resumir, ojalá que podamos avanzar luego con el subsidio de transporte. Nosotros, por lo menos, en la elaboración de la ley de presupuesto, es medio incómodo tenerlo solamente como extensión, y ahí con el Ministerio de Transporte hemos estado en eso. Y son tiempos totalmente distintos, el del subsidio que está en segundo trámite versus una ley que va recién a empezar su discusión, en particular en su primer trámite en la Cámara. Entonces, que no va a llegar tampoco al tiempo de la elaboración de la ley de presupuesto 2025, yo creo. Y además, después del el proyecto de Regiones Más Fuertes, también tiene varios transitorios asociados. Eso, presidente. Muchas gracias, estimada directora. ¿Algún otro comentario o consulta respecto al primer punto de la tabla? ¿No? Yo tengo una consulta, ministro, solamente para estar bien seguro. Si con cargo al FARS, la proyección es que se van a poder financiar proyectos de electromovilidad para la locomoción colectiva y taxis colectivos o iniciativas de recambio de vehículos. O sea, eso es algo que se puede hacer hoy. Hoy día los fondos de apoyo... Eso es porque en la región en particular del Biobío han llegado comentarios que a ver, no. se ha complicado hacerlo. Los gobiernos regionales tienen la facultad, e incluso en el listado de los ámbitos en los cuales ellos tienen la posibilidad de utilizar los fondos de apoyo regional, el foco está puesto justamente en infraestructura y equipos, o vehículos, ¿verdad? Para el transporte público. Lamentablemente se les priva de poder financiar operación. Eso es parte de las cosas que queremos modificar en la ley que estamos tramitando, así como permitir no solamente operación, sino que además poder disponer de recursos para transporte público menor como los taxis colectivos. Pero hoy el tema de renovación a eléctrico de buses o de taxis es algo que hoy día pueden hacer y que lo estamos haciendo con varios gobiernos regionales actualmente. Muchas gracias, ministro. Nos quedan 15 minutos. Eventualmente podemos extender quizás 10 minutos más, es decir, 15 más 10 son 25. No sé si en 25 minutos alcanzamos a abordar el segundo tema de la tabla o lo dejamos necesariamente, o lo dejamos para la próxima sesión. Lo dejamos para la próxima sesión, se va a estar muy apurado, ¿cierto? Sí, lo dejamos para la próxima sesión y no sé si respecto al primer... Está bien, pero sin, digamos, dejar de lado que me imagino que yo la otra sesión empezaremos con la 15.140 como primer punto. Sí. Y el tema que había traído el subsecretario sobre la
las aplicaciones de transporte público. Claro. Ya haga la presentación y por último en la próxima sesión podemos hacer las preguntas. Muy bien. Solo, Senadora Orden. sí, yo sí le quiero solicitar a la DIPRES, dado que ya estamos a puertas ya para iniciar la discusión respecto a presupuestos 2024, que hay temas que nosotros que son objeto de indicaciones del proyecto de subsidio que también podrían ser en un proceso transitorio parte de una glosa. O sea, el gran déficit del Fondo Espejo es que el titular habla de conectividad, desarrollo regional, y ahí se nos meten los edificios consistoriales y todo. Entonces, eso se podría acotar en una glosa y creo que es importante que al menos también como comisión podríamos indicarlo en la subcomisión que corresponde ver transporte. Gracias. Muy bien, senadora Orden. Vamos a liberar a nuestra directora de presupuestos porque vamos a pasar al punto 2, así que le agradecemos su asistencia y su colaboración. Muchas gracias, presidente. Y tomé Muchas nota gracias. de, Ya, de las tareas que me dejan. la senadora es cobradora, así que me parece bien que... No sé. Muy bien, pues pasamos al punto 2. Subsecretario, denle más. Bueno, muy buenos días, presidente, por su intermedio. Nuestra presentación es la ley 21.553 que regula las aplicaciones de transporte remunerado de pasajeros y los servicios que a través de ella se presten, ¿no? Esta ley se publicó el 19 de abril de 2023 y le otorga al Ministerio de Transportes 9 meses para desarrollar un reglamento. Luego, en la línea de tiempo, este reglamento tiene que ingresar a la Contraloría General de la República para su toma de razón y entrará en vigencia 30 días después de la publicación en el diario oficial. Entonces, hoy día nos encontramos dentro del plazo para lo que es la dictación del reglamento al interior del Ministerio. Este reglamento fundamentalmente establece varias condicionantes para el funcionamiento de las empresas y las aplicaciones que tienen que ver con la creación de un registro y la inscripción de los conductores en este registro. También establece el congelamiento de la inscripción por un tiempo determinado. Exige la licencia profesional para la conducción de los vehículos. También establece que haya una tarifa anticipada para los usuarios y establece reglas respecto de las revisiones técnicas de los vehículos. Siguiente. En materia de inscripción, la inscripción será de carácter regional. No podrá registrarse más de 2 vehículos totales en el registro por cada propietario o mero tenedor inscrito para que puedan operar en las distintas empresas de aplicación de transporte, y solo se podrá operar con conductores inscritos. En lo que respecta al congelamiento de la inscripción, durante los primeros 6 meses de la vigencia de la ley, las empresas de aplicaciones de transporte deberán inscribir a los conductores y a los vehículos que presten servicios en el registro. Transcurrido dicho plazo, la inscripción de nuevos conductores se suspenderá por 18 meses. Durante ese tiempo solo será admisible la inscripción de nuevos conductores que reemplacen a conductores que hayan salido del registro ya establecido en los primeros 6 meses. Y al término de estos 18 meses, los conductores de vehículos registrados adscritos a las empresas de aplicación de transporte podrán inscribirse nuevamente en el registro, a menos que el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones defina en su momento alguna situación distinta. Con respecto a la licencia profesional, esta licencia profesional vigente que habilite al conductor para transporte de pasajeros. Durante los primeros 12 meses de la vigencia de la ley, no será exigible a los conductores adscritos a las empresas de aplicación de transporte la licencia profesional. Este plazo es para que los actuales conductores puedan adquirir la licencia profesional. Transcurrido ese plazo, todos los conductores van a tener que tener este instrumento y operar para operar válidamente en los distintos servicios. En la tarifa anticipada al usuario, la ley señala que nosotros no vamos a poder regular la tarifa, pero sí el mecanismo para fijar requerimientos tarifarios
va a ser, también podría ser mediante una resolución fundada del Ministerio de Transporte para establecer algunas condiciones de operación específicas. Debe ser informada, esto es bien importante porque la tarifa tiene que ser anticipada cuando se inicia el viaje y no podrá variar mientras el viaje transcurre, salvo que hayan condiciones fortuitas en la ruta o que el propio pasajero cambie el trazado y entonces se adecue a esos efectos el cobro del tiempo y la distancia. Y en el caso que haya peajes que se incorporen en la tarifa, estos también deben estar incorporados en la tarifa informada con anticipación al pasajero y no podrá cambiarse y tampoco podrá cobrarse separadamente de la tarifa que se cobre inicialmente. Y en el aspecto de las revisiones técnicas se establece la obligación de que cada 6 meses los vehículos tengan que establecer una revisión técnica. Los principales ejes que van a estar regulados en el reglamento serán que va a existir una definición de lo que son las empresas de aplicaciones de transporte. Se crea este registro y también el registro de vehículos y conductores. Hay una definición de los requisitos para la prestación de los servicios. También hay un acápite respecto de la gestión y tratamiento de la información y las bases de datos que se van a generar a partir de esta inscripción. También habrán infracciones y sanciones respecto a los incumplimientos y establece también artículos transitorios. Hasta el momento nosotros hemos incorporado, porque queremos que como ministerio sea nuestro sello la participación ciudadana respecto de las nuevas legislaciones. Hemos hecho un webinar que se hizo el día 6 de julio, en el cual se inscribieron 184, hubo 184 inscripciones preliminares. Se realizó en el canal de YouTube del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y hoy día sigue disponible en ese canal de YouTube y hasta la fecha tiene más de 6.700 visualizaciones. Luego establecimos otro proceso para la socialización del reglamento que le llamamos ronda de presentaciones. Este tuvo un proceso de inscripción entre el 18 de julio y el 4 de agosto y se dispuso en el sitio web de la Subsecretaría de Transporte un banner para la inscripción. Se inscribieron un total de 1.644 agrupaciones. Luego nosotros los agrupamos en diversos grupos de interés a cada uno de ellos y les dimos 15 minutos en sesiones que se extendieron por todo el mes de agosto para que hicieran sus presentaciones. Y finalmente, teniendo nosotros no una obligación respecto de una consulta ciudadana, estamos al portas también de realizar una consulta ciudadana que va a ser, nosotros creemos, se va a inscribir antes de fin de mes de septiembre y va a tener un plazo de 10 días en los portales del Ministerio de Transporte, también para poder socializar lo más posible este reglamento de aplicaciones de transporte. Ahí en la siguiente lámina tenemos el resultado de las rondas de presentaciones, estas 1.644 inscripciones que tuvimos. En el modo presencial tuvimos presentaciones de la academia, agrupaciones de conductores, aplicaciones de taxi, empresas de aplicaciones de transporte, gremios de colectivo, gremios de taxis, taxistas y usuarios de las aplicaciones, con un total de 377 escuchas que hicimos de manera presencial. Y de manera telemática, las mismas agrupaciones nos dieron un total de 1.267 inscripciones que se agruparon de la misma manera: academia, agrupaciones de conductores, conductores de aplicaciones, empresas de aplicaciones de transporte, gremios, taxistas y usuarios de las aplicaciones. En total, 1.644 inscripciones. En el siguiente cuadro, que no se ve tan claro, sí quisimos establecer las principales materias que se pudieron recabar en estas rondas de presentaciones y claramente tenemos ahí obviamente una dicotomía: las agrupaciones de actuales taxistas y gente que hace el transporte de manera formal
tiene una dicotomía respecto de lo que son las aplicaciones en materia de cilindradas, por ejemplo, solo para establecer un ejemplo, los actuales taxistas nos piden que la cilindrada tenga 1,5 litros de cilindrada superiores y obviamente las aplicaciones hoy día nos piden que la cilindrada tenga inferiores a esas... y así, los tipos de vehículos, los taxistas dicen no a los city car, las aplicaciones dicen que se incorporen los city car. Hay una dicotomía en los temas fueron esos tipos de vehículos, los paraderos, los traslados entre las regiones, los distintivos, la antigüedad del ingreso, las licencias de conducir. En el caso de las licencias de conducir, los taxistas piden licencias de conducir profesionales, las aplicaciones que toda la población pueda hacer el transporte con cualquier tipo de licencia y así uso de vía exclusiva, revisiones técnicas, los taxistas cada 6 meses, los otros que sean clase B y una vez al año. No sé, vamos a tener una dificultad cuando se establezca formalmente el reglamento, vamos a tener ahí porque la dicotomía está establecida. Hay un grupo de personas que quiere regular y la otra que quiere que sigamos como hoy día más o menos estamos. Eso es lo que hasta ahora nosotros hemos ido trabajando. Esperamos, obviamente, cumplir los plazos que han sido establecidos por la ley. Hemos trabajado bastante, hemos escuchado a muchas personas. Esperamos que la consulta ciudadana también nos ayude a orientar de mejor manera el reglamento. Es todo cuanto podemos informar, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, subsecretario. Quedan 3 minutos. Yo creo que alcanzamos, vamos a prorrogar por 5, alcanzamos a hacer un par de preguntas, el resto las dejamos para la siguiente sesión, estimo yo. Senador Bianchi. Sí, respecto a la ronda de presentaciones y la primera dicotomía, yo creo que ahí no solamente habría que entrar a regular lo que es las aplicaciones, sino que también los taxis, porque tenemos un cambio tecnológico desde que se tramitó esta ley hasta ahora, y hoy día un auto, no sé, de 1.5 de cilindrada es un auto más o menos grandote ya, pues los motores se han ido, ¿no es cierto?, achicando cilindrada pero aumentando la potencia. Entonces, un auto promedio hoy día tiene 1.2, un sub, por ejemplo. Entonces yo veo que acá eso es una diferencia. Y está bien que los taxistas quieran pedir, digamos, condiciones iguales, pero yo creo que a los taxistas también se les está aplicando hoy día un estándar de cilindrada que yo creo que lo mejor es ir reduciéndolo en pos de la contaminación. Entonces, hoy día que un auto, antiguamente, claro, se medía por cilindrada, que sea un auto de 5.0, un auto de 2000 centímetros cúbicos, pero hoy día la cilindrada no es un referente técnico, lo es a veces la potencia del motor, los caballos de fuerza del motor. Por tanto, yo creo que en este punto, ojalá pudiesen, más allá de las revisiones que se hacen entre ambos sectores, dejarlo como una referencia más técnica, ¿ah?, de acuerdo a los autos que se manejan hoy en el mercado, y no solamente entrar esto a regularlo para las aplicaciones, sino también para los taxis, porque hoy día fácilmente un auto de 1.2 puede tener incluso más potencia que un vehículo de 1, no sé, 0.5. ¿Ah? Eso, presidente. No como senador, como mecánico, lo dije. Muchas gracias, senador. Senador Cusano. Sí, con respecto a lo que dice el senador Bianchi, es un tema. Lo que pasa es que hoy día la cilindrada es una medición equivocada, porque hoy día tú puedes tener la misma potencia con el aumento de las compresiones de los motores, las bencinas más especiales y con turbo puedes tener potencias similares a un motor más grande en cilindrada. Por lo tanto, yo creo que ese parámetro hay que corregirlo o actualizarlo y quizás debería hablarse de los HP, que sería un poquito más correcto quizás, porque si no habría que adecuar las cilindradas si el auto tiene turbo o no tiene turbo, y esto es un tema, digamos. Yo creo que eso hay que cambiarlo, yo creo que es un concepto que ya está obsoleto, el tema de la cilindrada. Muy bien, pues. Son las 10:59, yo creo que no vamos a alcanzar a profundizar en la magnitud suficiente respecto a este punto. Lo vamos a dejar como primer punto de la tabla en la siguiente sesión, para no comernos toda la sesión en eso, pero sí para poder tener un par de minutos más con el subsecretario y el equipo del ministro respecto al asunto. Solamente pedirle al subsecretario
que también en esa sesión pueda indicarnos respecto al decreto 212 que regula los taxis, que si existe también alguna proyección respecto a alguna actualización de esa cuestión en particular que ha generado algún tipo de inquietud en el ambiente. Y lo segundo, no sé si es posible conocer algún borrador del reglamento que esté desarrollado a esta altura, ¿m? Un poco para saber más o menos en qué parada viene de manera más específica el reglamento, entendiendo que es un borrador que todavía sufre modificaciones, pero hay bastantes teorías respecto a cómo viene la mano en términos más específicos. ¿M? Eso. Muy bien, pues le agradecemos a nuestro ministro y a su equipo la compañía presencial el día de hoy, también a los senadores que nos acompañaron, a nuestra secretaria, y por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Muchas gracias. Recording stopped.